conducir a que las FARC entreguen todas sus armas. El ideal habría sido que las FARC entregaran sus armas antes de votar el plebiscito. Hubo regiones en las que tuvieron que votar mientras las FARC en sus alrededores estaban todavía en armas. Eso es deplorable y eso fue inconveniente. Sin embargo, lo que se espera es que ahora que se plantea una oportunidad de renegociar los acuerdos, se garantice una total dejación de armas por parte de las FARC. Lo que no podría pasar es que se concedan beneficios a antiguos miembros de las FARC y que no se recojan todas las armas. Las armas no pueden seguir en manos de un grupo al margen de la ley. La oposición a los diálogos de paz siempre invita a hacer la distinción entre dejación y entrega. ¿Usted qué opina de estos dos términos? Ellos dicen, se oponen a la dejación, pero apoyan la entrega de armas. ¿Usted qué opina de estos términos? Dicen los miembros de las FARC que ellos nunca fueron derrotados por el ejército colombiano, que ellos no llegaron a la mesa por cuenta de una derrota militar. Cuando un ejército derrota a otro, el ejército derrotado le entrega sus armas al triunfante. Por eso aquí no vamos a ver nunca a Timochenko entregándole un fusil al comandante del ejército, porque no aceptan que el ejército los derrotó. Lo que hacen es dejar las armas, no entregárselas al ejército del país, sino dejarlas, y por eso el custodio y el receptor de esas armas no es el Estado colombiano, sino Naciones Unidas. A mí me parece que el tema tiene muchas aristas, pero lo que hay que insistir es en que bien las dejen o las entreguen al ejército o a Naciones Unidas, pero no pueden quedar armas de las FARC dando vueltas en Colombia. Bueno, ¿usted qué opina de que los guerrilleros, bueno, en el caso de que hubiera ganado el sí, que los guerrilleros hubieran recibido un salario, el 90% del salario mínimo? ¿Qué opina de esto? A mí me parece que si hay personas que se van a reinsertar en la vida colombiana, no está mal que el Estado colombiano aporte para su subsistencia mientras normalizan su situación. Eso se ha venido haciendo desde antes, eso lo hizo Uribe en su gobierno también, lo hicieron en procesos anteriores de desmovilización. Es un poco injusto que a personas que nunca han estado en armas, el Estado a veces no les da ningún tipo de apoyo, a veces ni siquiera acceden a un subsidio. Uno esperaría que a colombianos que han sido pacíficos, que no han matado a nadie, que no han secuestrado, que no han participado de ningún grupo criminal, el Estado los trate también con consideración. Pero al margen de eso, a mí me parece razonable que si se salen de la guerrilla y se van a reincorporar a la vida ciudadana, mientras consiguen un trabajo, mientras se entrenan, mientras se preparan para cumplir alguna actividad, se les dé un aporte para poder subsistir. Bueno, entre las dos amnistías que proponían el gobierno y la oposición, el gobierno hablaba de amnistiar a los guerrilleros que eventualmente fueran a ser senadores, pero la oposición está hablando de amnistiar a todas las bases que sean menores de edad y que no hayan cometido víctimas, y que sean a ellos a los que se le dé beneficios. De las dos amnistías que proponen gobierno y oposición, ¿usted qué opina y para usted cuál es mejor? Hay dos roles muy distintos en la guerrilla. Hay unos cabecillas, hay unos comandantes, hay unos miembros del secretariado que son políticamente responsables y jurídicamente responsables de muchos de los crímenes que cometieron los miembros de las FARC. El derecho internacional ha venido consagrando la figura de los máximos responsables. Hay otros que simplemente hacen parte de la tropa, que recibe órdenes. Por eso es razonable que la tropa guerrillera que se reinserte pueda tener el beneficio de amnistía. Lo que no es razonable es que los responsables, los máximos responsables de los crímenes más atroces, de lesa humanidad, de genocidio, reciban un beneficio judicial que los lleve a no pagar ni un solo día de cárcel o a unas sanciones que rayen con impunidad. Una de las críticas que tuvo el proceso de paz y los acuerdos es que mucho del capital que se utilizaría para la reparación de víctimas
bienes del Estado y no de los bienes y no de, pues, del dinero de las FARC. ¿Qué opina usted sobre eso? Creo que esa es una crítica válida porque van a pasar una nueva reforma tributaria para que los colombianos paguen más impuestos. La reparación se está haciendo esencialmente con dineros públicos, con dineros del presupuesto nacional, y es bien sabido que el negocio del narcotráfico en el que han estado envueltas las FARC es un negocio muy rentable. Las FARC reciben ingresos multimillonarios por ese concepto. Entonces no parece justo que la reparación de las víctimas se tenga que hacer con la plata de cada uno de ustedes, de los ciudadanos que nunca han estado en el combate, ni en la guerrilla, ni en el monte, y que la guerrilla no aporte de los recursos que ha conseguido. Ese es un tema que está en curso, es delicado, pero por supuesto que lo deseable es que una contribución significativa para la reparación de las víctimas venga de sus propios victimarios, es decir, de las FARC. ¿Qué opinión tiene sobre la reforma rural integral y sobre unas evidentes expropiaciones de las que estuvo hablando el gobierno? Yo creo que es importante que hayan incluido el capítulo de tierras en el acuerdo de paz. Hay cosas en ese capítulo que a mí me parecen importantes y que yo comparto. No todo es un desastre, es importante levantar un catastro rural, es importante avanzar en unos mecanismos para establecer qué está sucediendo con esas tierras, y plantear un desarrollo rural integrado es útil. Es peligroso cuando se pone en entredicho el derecho previo, el Estado de Derecho o los derechos legítimos de titulares de la tierra. Pero a mí ese capítulo me parece que fue una buena idea haberlo incluido en esas negociaciones. ¿Qué opina usted del resultado del pasado 2 de octubre? Fue un resultado muy apretado, fue un resultado que dio un triunfo al no, que debería ser reconocido y no tratar de cambiarlo. Hay hoy un movimiento fuerte de personas que dicen que hay que reabrir las votaciones en la costa por cuenta del huracán, lo que podría traducirse en que si reabren cambia la mayoría del no al sí, y creo que eso sería catastrófico, eso sería peor que el huracán para Colombia. Pero yo tengo que decir que a mí no me gustó el mecanismo, a mí me parece que el plebiscito fue equivocado como mecanismo. El plebiscito es un instrumento que busca esencialmente dividir, no unir. El plebiscito es un instrumento que ahonda los conflictos, como quedó en evidencia. Y creo, lo escribí, lo dije, que el plebiscito no mostró una cancha de juego limpio. El plebiscito fue un deplorable ejercicio, le hizo daño a Colombia el plebiscito. Por esos milagros que ocurren en la vida colombiana, después del domingo se ha abierto una oportunidad, una inesperada oportunidad. Los jóvenes estudiantes han contribuido mucho en eso, haciendo unas marchas donde invitan por igual al sí y al no, para ponerse de acuerdo en unos nuevos contenidos que permitan ser llevados a La Habana. Resumen, a mí me pareció desastroso el camino al plebiscito, a mí me pareció dañino el plebiscito, y me parece que por una circunstancia casi milagrosa y la suma de lo que ha ocurrido después, casi un empate pero con ventaja a favor del no, el propio premio Nobel al presidente Santos, las convocatorias de los estudiantes, las voces de los empresarios, tenemos entre manos la posibilidad de que se negocie una paz que goce de una base mucho más amplia de aceptación. De acuerdo a lo anterior que acaba de contestar, ¿usted opina que el país está fragmentado a causa del plebiscito entonces? Yo creo que el país estaba fragmentado desde antes, pero el plebiscito aumentó las divisiones. El país traía una polarización que se profundizó con el plebiscito. El plebiscito fue un mecanismo deplorable, un mecanismo absolutamente inconveniente para Colombia, y además me parece que no se siguieron las reglas que estableció la Corte. Me parece, y se lo dije a la propia Corte, que le habían burlado su sentencia. El recuerdo del plebiscito es desastroso. ¿Qué opina sobre las propuestas que están pasando Roy Barreras y Armando Benedetti para hacer otra vez el plebiscito, para volver a las votaciones? Precisamente vengo en este momento de una reunión con el senador Benedetti y luego grabamos con él nuestro programa de televisión. Benedetti lo que está diciendo es que la Corte tiene la obligación constitucional de revisar si la jornada del plebiscito se cumplió,
cabalmente y si se garantizó el derecho al voto de todos los ciudadanos. A mí particularmente me parece que es muy peligroso cualquier camino que conduzca a desconocer el resultado que ya se anunció el domingo y que ya se aceptó el domingo por parte de todos. Hasta el presidente de la República, Juan Manuel Santos, inclusive, al conocer el resultado de una locución presidencial, y dijo esta frase, abro comillas: reconozco el resultado, palabras más, palabras menos. ¿A usted no le parece que Benedetti y Roy Barreras, al tratar de pasar la propuesta a la Corte para que se haga otro plebiscito, están desconociendo las palabras del presidente? Ojalá el presidente honre su palabra y mande una señal clara de que el gobierno aspira y espera que se respete el resultado que se presentó el domingo. Lo que sería desastroso es que estuviera diciendo el gobierno una cosa de dientes para afuera y por debajo de la mesa pidiéndole a la Corte que abra o reabra las mesas o que cambie el procedimiento. Yo me rehúso a creer que eso esté sucediendo y por eso lo que esperaría es que el presidente mande una señal contundente de que el gobierno quiere acatar el resultado del domingo. ¿Qué opina de que el presidente Santos haya dicho que los que votaron por él no lo hicieron por ignorancia? Lo escribí en mi columna, creo que es una equivocación del presidente porque irrespeta a un inmenso número de colombianos que a conciencia marcaron por el no. Aquí hubo millones de colombianos buenos, honestos, transparentes que querían lo mejor para Colombia y votaron sí. Y hubo millones de colombianos buenos, honestos, transparentes que querían lo mejor para Colombia votaron no. Lo que el presidente no puede decir es que esos colombianos buenos, unos lo hicieron por convicciones nobles y otros por ignorantes o por brutos. Me parece que no le queda bien al señor presidente, y menos después de haber recibido su premio Nobel, referirse así a una parte tan significativa de los colombianos. Merecen respeto los que votaron por el sí y los que votaron por el no. Última pregunta, doctor Lozano, ya para no molestarlo más. Las campañas tanto del sí como del no, de acuerdo a la opinión pública, ambas campañas infundieron miedo. Recordemos, Santos amenazaba con guerra urbana, con que se iba a recrudecer la guerra, que se iban a aumentar los impuestos para la guerra si ganaba el sí, y por el otro lado estaban también, digamos, los temores que anunciaban el procurador y el expresidente Uribe, pues lo que se ha venido a escuchar sobre ellos, del castrochavismo y todo eso. ¿Qué opina de esto? Lo que les mencionaba anteriormente, que fue un plebiscito deplorable para olvidar, un plebiscito vergonzoso para la democracia colombiana, cómo se planteó, cómo se ejecutó, cómo se desarrolló, cómo se violaron sus reglas, cómo se violó el fallo de la Corte. Es esa una jornada que poco orgullo le debe producir a los colombianos. Sin embargo, vaya paradoja, se abre esta oportunidad y lo que hay que hacer es doblar la página del plebiscito. Yo he sostenido que no nos podemos quedar a vivir en el domingo del plebiscito, hay que mirar al futuro y convertir semejante tragedia democrática que representaba el plebiscito en un episodio del pasado que nos deje lecciones para mirar con mayor optimismo el futuro. Bueno, doctor Lozano, muchas gracias por su tiempo y por concedernos esta entrevista. A ustedes, muchas gracias. Listo.